Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, bien, acá estamos. Bueno, ¿por qué decís que hay dos favores que el peronismo podría, o que en todo caso Milei necesita, para ser reelecto el año que viene? Sí, pues sabemos, ¿no?, lo que es este gobierno ya a esta altura, lo que tiene para ofrecer, lo que tiene enfrente, el plan económico tan excluyente, pero estamos cada vez más cerca de las elecciones, el calendario electoral. Falta mucho y falta cada vez menos. Ya pegó la curva el gobierno de Milei, ¿no? Es un gobierno que tiene más por detrás que por delante, Sí, claro. salvo que Milei logre la reelección. Entonces, termina el Mundial, y creo que lo charlamos, como me decía un dirigente del peronismo, se da vuelta al reloj de arena para la política. Y me da la impresión que el gobierno ya se adelantó, no está esperando que termine el Mundial. Ya alargó la campaña electoral en alguna medida, o por lo menos empezó a sentar las bases de lo que sería una campaña, una ofensiva. Salió del rincón con lo de Adorni después de 3, 4 meses letales. Y con Santilli, con los 14 gobernadores que fueron la semana pasada a recibirlo Santilli, con el festejo del Día de la Independencia de Estados Unidos, sí, al que asistió Milei. Ahora viene el Día de la Independencia Argentina, pero Milei estuvo en el de Estados Unidos. Se armó una escena donde el gobierno, me parece, acelera. Acelera con el nuevo jefe de gabinete, acelera en la relación con Trump, acelera en el plan de Santilli número 1, que es eliminar las PASO, y acelera en algún pacto que empezamos a ver, que en su momento lo intentó, que después tuvo complicaciones, con actores, por ejemplo, del Poder Judicial, lo que conocimos la semana pasada, el caso Libra, un juez desconocido para la mayoría, que se llama Martínez de Giorgi, ligado en su momento a Estiuso, ligado, algunos dicen Ariel Lijo, bueno, decide terminar, clausurar, sepultar la causa Libra, que era un problema, apartando a los querellantes, ¿no? Pero obviamente dejando casi sin combustible esa causa que le preocupó tanto al gobierno. Entonces, sí, señales, ¿no? Señales. Todas esas son señales de que el gobierno arrancó. La eliminación de las PASO hay que ver si lo logra, pero es un objetivo muy ambicioso que va a complicar al peronismo, sobre todo, a la oposición en general, pero al peronismo en particular. Y después también sabemos, se habla de acuerdos con algunos grupos de medios, el nuevo vocero, el nuevo secretario de comunicación, una política más amigable con los medios. Entonces son varias señales de que Milei dijo, Karina Milei, Menem, Santiago Caputo, arranquemos ahora la campaña electoral. ¿Por qué no falta tanto? Porque muy probablemente la mayoría de las provincias, estamos en julio, vayan a elecciones en el primer semestre del año que viene, ¿no? Sí. Eso como ya viene pasando, además, no es que falta un año y pico. No, el calendario electoral. En las provincias en 6 meses, hay algunas 7, 8 meses que ya están votando. Sí, el calendario electoral va a arrancar en febrero, marzo, seguramente, con algunas provincias. Y por eso la pregunta de las PASO. Algo que ya lo había intentado en su momento, en algún momento Mauricio Macri, que lo intentó Milei, después lo descartó. Se suspenden, se eliminan, sea como sea, es un problema para la oposición por el estado en el que está, sobre todo el peronismo, ¿no? Con una discusión por el liderazgo que está pendiente. Los 14 gobernadores que fueron al besamanos de Santilli dan a entender que el gobierno puede llegar a tener los votos. Otros dicen no tiene los votos en el Senado, el radicalismo no está de acuerdo, quieren incluir las colectoras, eso sería un pacto con gobernadores, gobernadores amigos, los cuales se pueden beneficiar de esas colectoras y al mismo tiempo ir en una alianza con Milei a nivel nacional. El radicalismo pide que se mantengan las PASO. Bueno, va a salir una jugada de máxima, que sería eliminar o suspender. Va a salir una nueva ley negociada. No va a salir nada. Bueno, todo eso condiciona mucho a la oposición, por lo que sabemos que se está discutiendo en el peronismo entre Cristina, Axel, la Cámpora, otros candidatos que puedan aparecer del peronismo que no sabemos quiénes son. Entonces, si no hay PASO, si suspenden las PASO, hay que empezar a mirar los libros de historia. ¿Cuándo fue la última vez que el peronismo fue una interna? Sabemos, hace casi 40 años. Yo hablaba la semana pasada con un protagonista central de esta historia, con mucho interés en que se resuelva esto, y me decía, no tenemos ni los padrones actualizados.
Porque, claro, hace desde el año 88-89 que no hay una interna en el peronismo. Una interna con afiliados, digamos. Exacto. Claro. Van, votan los que están afiliados al partido y claro, definen. Los padrones no están actualizados, pero además el Frente de Todos, Unión por la Patria, Fuerza Patria, que seguramente yo creo que no va a existir más Fuerza Patria, será otro nombre nuevo, pero incluyen otros sellos partidarios. Claro. Entonces, incluso aunque estuvieran actualizados los padrones del peronismo, no alcanzan a representar a todos los otros afiliados que hoy están bajo el paraguas de lo que se llama Fuerza Patria. ¿Qué quiero decir? Hay una dificultad para ir a una interna si se eliminan las PASO. ¿Cómo sería eso? Entonces, si no hay posibilidad de ir a una interna, por un lado, pues se tienen que poner de acuerdo los dirigentes. Por otro lado, porque no está desde el punto de vista logístico, pareciera, la facilidad para hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué? Y ahí aparecen dos antecedentes muy claros en la memoria. 2003, Néstor Kirchner, el tío del actual presidente de la Cámara de Diputados, y Adolfo Rodríguez Sá, ¿no? Tres peronistas que compitieron sin el sello partidario del peronismo. Eso es lo que se acordó en ese momento. Lo ideó Eduardo Duhalde con Jorge Landó, que fue un apoderado histórico del peronismo que resolvía todos los problemas. Y que Jorge Landó, esto me lo contó en su momento Landó, que ya falleció, lo arregló con Servini, la jueza, en la sede del PJ, en el segundo piso del PJ de la calle Mateu, arregló ese dispositivo que terminó con Kirchner presidente. Eran tres candidatos peronistas, ninguno podía usar los sellos partidarios. ¿Puede pasar algo así? Bueno, podría ser, es una variante, podría suceder algo así. Yo decía, bueno, pero en ese momento Duhalde estaba en la oposición, hablaba con otro dirigente también, y me decía, ¿qué tiene que ver? Y ahí viene el otro antecedente. Se puede ordenar una interna o una competencia con distintos peronismos, aunque estemos en la oposición. ¿Cuál es el antecedente? 2017, Unidad Ciudadana contra el peronismo de Alberto Fernández y Florencio Randazzo. Bueno, ¿podría suceder eso? Y hoy parece que sí. Hoy parece que sí. Si fueran hoy las elecciones, bueno, tendrían que sentarse en una mesa, en una reunión, entre cuatro paredes, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Cristina, no sé, sabemos la situación difícil de Cristina, claro. Muy hostigada judicialmente, la semana pasada otra vez con el decomiso de los bienes que avaló la Corte Suprema. Sí, con las visitas súper restringidas. Las visitas súper restringidas. Entonces, bueno, todo esto es, o se ponen de acuerdo o vamos a una interna, pero no una interna como la de Menem Cafiero, sino vamos a ver distintos peronismos en la cancha, ¿no? O distintas fuerzas de lo que hoy conocemos bajo el sello de Fuerza Patria, compitiendo por separado. ¿Y eso a quién beneficia? Bueno, beneficia a Milei, seguramente. Claro. Porque si el peronismo saca 20, 25, 15, ¿no? Distintos candidatos, depende de cuántos sean. Bueno, Milei con el 40% gana en primera vuelta, si el peronismo saca por debajo. Ese sería el favor del peronismo opositor. El favor del peronismo oficialista, diría yo, colaboracionista, el peronismo peluca, es poner los votos para las PASO. Y ahí hay que mirar a Jaldo, hay que mirar a Jalil, hay que mirar a Sáenz. Sí, o acordar después, viste, como suele pasar, en el momento que llega el momento de los bifes. Una cosa es lo que se dice y una cosa es lo que pasa en el terreno, ¿no? Y muchas veces hay acuerdos más subterráneos que tienen que ver con el día de la elección, con los días previos y acuerdos que por ahí no son explícitos, no es que no cerraron, no se sentaron a una mesa y firmaron, pero que vos ves después cómo se comportan algunos gobernadores que terminan favoreciendo opciones por eso, de Milei, ¿no? Otro dato importante que me daba un dirigente muy cercano a Cristina en este caso, me decía, hablé con Jalil y le dije, no es negocio para vos tampoco en Catamarca, bueno, déjame ver, ¿qué le dijo Jalil, el gobernador de Catamarca, que le votó todo Milei y le vota todo, que ya está fuera de lo que es Fuerza Patria? Le dijo, bueno, puede ser que no les demos los votos, pero hay que terminar con las intervenciones partidarias. Bueno, el PJ está intervenido en distintas provincias por decisión de Cristina, de la nueva conducción que en su momento la acompañó. Bueno, eso será parte de una negociación, que se terminen las intervenciones en las provincias para que algunos gobernadores que están más del lado de Milei que del lado de Cristina o de Kicillof terminen diciendo no voto, las paso. Bueno,
Lo que es seguro, indudable, es que el peronismo necesita dirimir la jefatura. Y el mecanismo más acorde para eso son las PASO. Entonces, sin paso, Milei te gana un tranco, porque con un 40%, 40,01, es reelecto para... Está bien, hay que ver si llega a eso. Hay números que lo dan por debajo de 30 a Milei en adhesión, pero bueno. No, se han propuesto gobernar el dólar, ¿no? Mantenerlo ahí planchado. Hoy, la conferencia hoy de Caputo fue, no se preocupen, no va a pasar nada con el dólar, tenemos todo blindado hasta la reelección. Es decir, no va a haber devaluación, vamos a pagar todo lo que haya que pagar. El tema después, bueno, en la cotidiana, de la que hablamos siempre, ¿no? ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con el laburo? ¿Qué pasa con el invierno que se viene, que va a ser duro? Anticipamos que faltaba el gas hace 2 o 3 semanas. Claro. Algunos nos decían, ¿dónde falta el gas? Bueno, el gas falta, porque no se hicieron las obras. Falta transporte, ¿no? El gas sobra, pero falta transporte. Exactamente. Claro. Sobra el gas en Vaca Muerta, pero no hay las obras de transporte porque no hay un Estado que mínimamente ordene esas grandes obras de infraestructura, aunque no las haga el Estado, pero el Estado tiene que estar diciendo esto es lo que hace falta para que la Argentina no solo exporte, sino que garantice el gas para las industrias, para los comercios, para los autos que obviamente cargan GNC. Bueno, eso no existe porque sabemos lo que es el gobierno y la política de Milei. Lo que da la sensación, Diego, es que ya no le alcanza al peronismo con el panorama que se imaginaba hace algunos meses de esto va rumbo al colapso, hay que estar más o menos organizados y esperar que nos toque la oportunidad. Por cierto, una locura, ¿no? Una idea bastante afiebrada ya en ese entonces, pero hoy el escenario evidentemente ha cambiado y no solo no le alcanza con sentarse a esperar que todo vuele por los aires para que le toque de vuelta, sino que además le está costando bastante ofrecer una alternativa que convoque, ¿no? Que me parece que Kicillof es el más optimista de los dirigentes del peronismo. De que puede ganar el peronismo. Él dice, yo tengo 53% de imagen positiva en la provincia de Buenos Aires. Ese fue más o menos el piso electoral. Él piensa que hay que hacer una campaña en la provincia de Buenos Aires, donde él va a estar muy presente, se desdoble o no sé si van a desdoblar o no en la provincia de Buenos Aires. Uno supone que no, que ahora no le conviene a Kicillof desdoblar, porque le conviene todo que sea una sola elección, pero está por verse, no está definido eso. Pero él dice, tengo 53% de los votos, de imagen positiva, si eso se traduce a votos, es una diferencia muy importante. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires es donde más pega el ajuste, porque lo venimos narrando. Esto va a tener consecuencias electorales, lo que hablamos todos los días, Vaca Muerta, la minería, el agronegocio, ok, pero queda afuera 30 millones de personas. ¿Dónde están esas 30 millones de personas? Muchas están en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, donde más pega, los conurbanos de todo el país, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Kicillof piensa que puede haber un triunfo holgado en provincia de Buenos Aires y que si suma en algunos centros urbanos importantes, más bien esquivos para el peronismo, bueno, va a tener una chance. Porque va a pasar, eso es lo que piensa el gobernador, al lado del gobernador, ¿qué va a pasar? Lo que, bueno, muchas veces decimos, no hay otro candidato. Entonces, llegado el momento, si esto se mantiene así, mañana puede haber otros candidatos. Sí, puede pasar. Pero hoy, si la elección fuera hoy, sería Kicillof o Milei. Eso es lo que piensa el gobernador, la gente que le rodea, y que va a haber una opción u otra. Entonces, eso va a potenciar a los dos candidatos. ¿Puede suceder eso? Bueno, lo veremos, pero te diría que es el más optimista porque ve el desgaste. Quizá el desgaste de Milei está sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Alcanza? La pregunta de siempre. Para el peronismo en general, que hace mucho es un fenómeno más del AMBA a veces, ¿no? Y le cuesta en el resto de la provincia. Hoy tiene 5 nada más. Una es La Pampa. Sí. Bueno, pero lo que quiero decir es que la pelota está en el aire. Lo que está tratando de hacer Milei es primerear, avanzar con la campaña antes que nadie. Y cambiar las reglas del juego. Termina el Mundial y arranca la campaña, o por lo menos termina la participación de Argentina en el Mundial y arranca la campaña. Ojalá sea cuando termine el Mundial y que sea con la Argentina con la cuarta, pero si no, será una vez que la Argentina suceda lo que tenga que suceder. Finalmente arranca ya y se... Y me parece ya no se puede perder más tiempo, tampoco la oposición puede perder más tiempo. No, está claro. Diego, gracias, amigo. Mati, buena semana. Diego Genudo, de Maldita Suerte. Maldita Suerte, 10ª temporada.